Hola, buenas tardes. Otro martes más de Más que Bien con Actis Dana, alto rendimiento, historias y bienestar. Para dar un paso, para ir por más, para tener una mentalidad ganadora, para poder apoderarte de tu vida, siempre un paso más. Acá este martes, como siempre, con mis dos acompañantes, Gabriel Actisdana, Rocío Actisdana, licenciado en educación física, médica. ¿Cómo andás, Ro? Bien, muy bien. Con este clima que me tiene un poco desorientada. Esta mañana salíamos de Río Ceballos con un buzo y una campera. Salí abrigada ahora, me tengo que desabrigar, está nublado, es como... El tiempo está loco, como decían, ¿no? Así que, bueno, con muchas ganas de un nuevo programa, de ver qué podemos aportar y qué es lo que puedo aprender de ustedes, como siempre. Y acá con el termo, tomando mate, empezamos tranqui hoy. Genial, genial. ¿Vos, Gaby, cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la gente? Por suerte todo tranquilo, también igual que le robo acá, capaz dialogando con el clima. este, Hoy toca un programa bastante interesante, creo que es algo que es importante para la mayoría de las personas, principalmente en esta época o en estos años. Así que me parece que va a estar buenísimo lo que podamos llegar a charlar hoy. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, un tema con muchas aristas, con muchas patas, muchos caminos para abordarlo. ¿Cómo surge el tema de hoy? Ayer en Pato a la Mañana, Lerro en su columna de salud habló sobre sobrepeso. Y me quedé pensando, ¿no? Esto de el peso. ¿Cómo funciona esto? Y relacionado con el deporte, he trabajado con algunas personas, así en coaching personal, a personas que les pesaba la camiseta, ¿no? Jugadores de primera o que estaban iniciándose, y esto de tener que estar obligado a rendir, ¿no? El peso de la camiseta. Y muchas veces se dice en el fútbol, o en el básquet también, ¿no es cierto?, deportes de alto rendimiento, que se ganó con la camiseta. Hace poco el Real Madrid le ganó al PSG de Messi, y en principio todos decían, le ganó con la camiseta. ¿Y qué significa esto? Que hay pesos, cargas, que son psicológicas, emocionales, espirituales, y también tenemos estas otras cargas y pesos, como el que vos hablaste ayer en otra mañana, Ro, que son físicas. Y hay una interrelación entre el peso físico, la carga física, como a veces también los pesos o los sobrepesos mentales, emocionales. Recuerdo una charla que tuve con Montecchia, con Alejandro Montecchia, el base de la selección argentina que ganó la medalla de oro, y me explicaba la diferencia que había entre jugar en Europa o jugar acá, ¿no? Y entonces me decía que jugar acá era, si bien era mucho más difícil porque tenías las dificultades físicas de falta de pelota, falta de comodidades, falta de recursos, pero no tenías la presión psíquica de ganar tanto porque te pagaban mal o porque era un club. En vez de Europa, me decía, yo jugaba allá en Italia y tenía un avión con el que viajábamos y volvíamos, teníamos todo el equipamiento, llegaba el día del sueldo, el sueldo estaba ahí, dice, y tenías el dueño del club. Entonces, teníamos todas las dificultades físicas resueltas, pero tenías el peso de que estabas obligado a ganar. Entonces, por eso decía que era un tema complejo, donde tenés los sobrepesos a lo que normalmente tenemos que cargar en la vida, tenés un plus. Y ese plus puede ser emocional, psicológico, económico o también físico. Y tenemos, bueno, muchas formas de abordarlo en función de nuestra vida, nuestras actividades.
Y un poco tiene que ver con la canción de hoy, ¿no? De que a veces tenemos ese peso o sobrepeso, es como un infiltrado, ¿no? Como algo que está dentro nuestro, que no nos pertenece y que estamos llevando. Entonces es un tema muy interesante, creo que a todos los seres humanos nos atraviesa esta problemática. Hoy con la pandemia, todos nos cargamos de kilos. Bueno, ¿qué podemos hacer sobre eso? Nos van a ilustrar ustedes dos. ¿Cuál es la mejor forma? La gente cree que a lo mejor creemos que es comer poco, correr mucho. ¿Es la forma correcta esa? ¿Hacemos bien con eso? ¿Entrenamos bien nuestro sistema neuronal? Y también ver esto de los otros pesos que a veces se traducen en estrategias físicas, como engordar a propósito. Yo voy a dar algunos ejemplos de cómo a veces hacemos eso. ¿Les parece que vamos por buen camino? Sí, me parece que una de las cosas que charlábamos justo antes de empezar, sobre qué título ponerle a este programa, decimos, bueno, el sobrepeso. Y yo pensando, se me ocurrió más sobre el peso, porque en realidad tenemos tantos pesos diferentes y a veces la vista puede estar en uno y en realidad hay otros que nos pesan más a veces sin darnos cuenta. Entonces me parece que sobre todo con la cuestión del estrés o esta cuestión emocional, parece que a veces no tuviera mucho que ver, o que sí, pero que es una sensación subjetiva. Y cuando uno va a la fisiología, encontramos un montón de relaciones moleculares de por qué las emociones, por qué el estrés, por qué la ansiedad, las circunstancias que vivimos terminan afectando nuestro peso. Y cuando uno dialoga con el inconsciente, el sistema neuronal, a partir de las técnicas de PNL, las que hemos desarrollado nosotros, esas partes tienen una lógica, una razón de por qué a lo mejor tenemos sobrepeso o un problema en un órgano determinado, en un lugar determinado. Es muy significativo muchas veces cuando las personas desarrollan una obesidad distinta, por ejemplo en la espalda. Y eso no obedece a un exceso de calorías, obedece en el 90% de los casos, por lo menos que yo he abordado, a alguna carga emocional que no la podemos cargar con nuestra conciencia y el cuerpo se encarga de encapsularla ahí, ¿no? Incluso cuando hacen cirugías para sacar eso, tiene como una forma de cápsula, como que algo se guardó. Todo eso se puede trabajar, se puede cambiar y, como decimos siempre, podemos estar mucho más, ¿no?, que bien. Porque nos decimos, ¿cómo estás? Bien, pero tenemos todas estas estrategias para sobrevivir, estrategias para protegernos, pero que esas mismas estrategias nos hacen daño, nos aíslan, como ese hermoso libro de El hombre, el caballero de la armadura oxidada. La armadura empezó para protegernos y después la armadura es nuestra cárcel. Que ese es otro tema también, porque estamos tan acostumbrados a decir que estamos bien, que en realidad es una forma, en cierta manera, naturalizamos todo lo otro. Porque si venimos cargando un montón de pesos y decimos que estamos bien, vos sabrás más que eso, pero nuestro inconsciente es una señal de que está todo bien. No hay que modificar nada. Es increíble cómo vamos naturalizando lo extraño, ¿no? Naturalizando lo que nos hace daño. Lo podemos ver todos nosotros en el caso de la guerra de Ucrania. Vemos fotos de la destrucción, de la muerte, y bueno, y ya está. ¿Y cuántos son? 1.000, 2.000, 10.000. Y naturalizás eso. Y mucha gente comentaba que estaba volviendo a sus lugares de origen, y bueno, porque llega un punto que ya se nos acabaron las estrategias de supervivencia, y como decía Virginia Satir, nuestro cerebro necesita seguridad, ¿sí? Esta gran terapeuta estadounidense
que desarrolló tantas cosas maravillosas con respecto al cuerpo. Gabo por ahí nos va a contar un poquito más de las posturas. Ella decía que nuestro cerebro busca esencialmente la seguridad. Y el problema es que ha identificado seguridad con conocido. Y yo ya me acostumbré a tener un exceso de peso que destruye mis huesos, mis rodillas, a ocultarme detrás de ese exceso de peso. Y como vos decís, Ro, ¿y cómo estamos? Está todo bien. Lo importante es que tenemos que saber que podemos estar mejor y que está en nuestras manos esa posibilidad, tanto en el nivel mental, emocional, como en el físico. Y en el fondo es una distinción meramente pedagógica, porque somos una sola cosa, ¿no? Las tres trabajan juntas y se retroalimentan. A Rocío lo pueden encontrar en Instagram en Más que Salud, y a Gabriel en Gabriel Actisdana, y pueden rever estos programas en este Instagram Marcelo Actisdana o en nuestro canal de YouTube Actisdana. Contanos algo, Gabo, de la canción de las pastillas con la cual nos vamos a ir al corte. La canción se llama El Intruso, es una canción de un disco bastante viejito, me parece. Y bueno, hace referencia en cierta medida como hay dentro nuestro a ciertas partes que nos hacen hacer cosas que no queremos. Así que bueno, presten atención a la letra porque está muy buena. Bueno, excelente, Gabo, y refleja mucho este desarrollo de la PNL, ¿no? De las partes que viven dentro de nosotros. Nos vamos y volvemos. Enseguida volvemos. Muchas gracias a los que están del otro lado.